En este cuarto vídeo vemos el esquema de uno de los tipos de motores de corriente continua, ¿vale? Que es el motor en derivación. ¿Por qué se llama motor en derivación? Pues porque su devanado de excitación y su devanado de inducido están colocados en derivación, o sea, están colocados en paralelo. Sacamos corriente de la red de corriente continua al que le hemos conectado, ¿vale? Y los conectamos en paralelo, o sea, esta corriente se deriva, una parte va a la excitación y otra parte va para el devanado del inducido. Bueno, esta es la forma de representar un motor de corriente continua en derivación. Bueno, vemos aquí su ecuación general. En un motor de corriente continua, la V, la tensión en bornes, la tensión que tenemos en bornes de la máquina, o sea, la tensión a la que conectamos nuestro motor, se invierte en fuerza electromotriz, representada por el rotor de la máquina, ¿vale? Esta fuerza electromotriz aparece cuando la máquina se mueve. Si la máquina no se mueve, la E es cero, ¿vale? Entonces, cuando esa máquina se pone a moverse, o sea, hay un flujo magnético variable a través de sus espiras, pues se genera una fuerza electromotriz. Se emplea también en caída de tensión en el inducido, que es I del inducido por RI, ¿vale? O sea, la caída de tensión en el inducido. Y luego puede haber, bueno, siempre hay, pero hay veces que lo despreciamos, caída de tensión en las escobillas, ¿vale? Aquí esto representamos las escobillas, o sea, la parte del devanado, esto está girando, para pasar la corriente de una parte fija a una parte que gira necesitamos las escobillas. Bueno, pues ahí se produce una fricción, no es un contacto, no es un contacto total, sino que es un rozamiento ahí, pues hay caída de tensión. Si lo creemos conveniente, las despreciamos y si no, pues se deben de considerar, ¿vale? Aquí están consideradas, ¿vale? O sea, la ecuación general de un motor de corriente continua en derivación es que la tensión en bornes se emplea en fuerza electromotriz, en caída de tensión en el devanado del inducido y caída de tensión en las escobillas, ¿vale? Aquí no aparece el devanado de excitación porque la caída de tensión en el devanado de excitación la produce la corriente de excitación, que no aparece en esta ecuación, ¿vale? Sí la tenemos que considerar en las intensidades que absorbe el motor de la máquina, de la red. La intensidad que absorbe el motor de la red es I absorbida, ¿vale? Por una parte está la corriente de la excitación y por otra parte está la corriente del inducido. Otra consideración que tenemos que hacer es que cuando esta máquina arranca, pues la E es cero. Entonces, si la E es cero, lo recordamos, la E es menos n por la variación del flujo respecto del tiempo. Como el flujo magnético no varía porque el rotor no se está moviendo, pues la fuerza electromotriz que aparece en el rotor es cero, ¿vale? No se produce una fuerza electromotriz en su rotor. Por tanto, la ecuación general en el arranque quedaría reducida a V I RI más caída de tensión en las escobillas, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que como la resistencia de inducido suele ser muy pequeñita, en el arranque se experimentan grandes corrientes, ¿vale? La inducido es muy grande. Para ello se pone en serie con el devanado del inducido, aquí por ejemplo, una resistencia de arranque, que veremos en los ejercicios. Y esta resistencia de arranque se calcula de esta manera. Ya lo veremos más despacio en los ejercicios, ¿vale? Lo último es, de todos los tipos de motores que vamos a ver, vamos a pararnos a interpretar una curva que es importante en este tipo de motores, que es la característica mecánica. O sea, cómo se comporta el motor en cuanto a velocidad y par, ¿vale? ¿Qué le ocurre al par o qué le ocurre a la velocidad cuando vamos a variar el par? Aquí vemos que estos motores tienen una velocidad en vacío, ¿vale? Que es n0 cuando arrancan, ¿vale? Y no le tenemos conectado nada en su eje, no hay conectado nada, tienen una velocidad de vacío y a medida que le vamos conectando cosas, o sea, que le vamos cargando en su eje cosas, o sea, tiene que ir moviendo más cosas,
vemos que la velocidad disminuye un poquito, o sea, su eje se frena, pero muy poquito, ¿vale? Esto se llama, se dice de estos motores que tienen una característica de velocidad dura, ¿vale? Una característica mecánica dura, o sea, la carga no hace variar la velocidad del eje. Entonces, ¿qué usos tienen estos motores? Pues usos en los que se prevea variaciones de la carga y queremos que no le afecte nada a la velocidad. O sea, usos en los que queremos que la velocidad permanezca lo más constante posible. ¿Vale? Bueno, pues eso es este tipo de motores. Ya digo que en los ejercicios los veremos con más detenimiento.